Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Molecular. En el día de hoy, el vídeo va a tratar un tema que es probablemente el concepto más importante en el que vamos a profundizar en el curso de Biología Molecular. Y es tan relevante porque aplicar la noción de esta idea y poder abstraer lo que se extrae entre líneas nos permite analizar los sistemas biológicos desde su nivel molecular hasta el nivel macroscópico. Aunque lo vamos a circunscribir dentro de la membrana, la idea que trasciende es muy relevante, y es tan relevante que, les insisto, permite explicar el funcionamiento, el modelamiento de los sistemas biológicos. Básicamente, el concepto que vamos a analizar es el de red genómica. Es el concepto de red genómica y sus implicaciones a efectos de explicar la dinámica de los sistemas biológicos. Bien, la idea que vamos a analizar hoy es importante que se tenga una referencia gráfica, y en este sentido esta diapositiva que vemos a continuación representa de una manera óptima lo que vamos a explicar a continuación. Fíjense, en sesiones anteriores habíamos analizado los procesos de replicación del DNA y luego cómo en ese flujo de información el DNA transita una forma de RNA, y en este tránsito de información desde el DNA hacia el RNA lo denominábamos transcripción. Y el flujo de información iba más allá del RNA para aquellos RNAs que codifican información para la síntesis de polipéptidos, es decir, para los RNAs mensajeros. Por lo tanto, el flujo de información para estos últimos RNAs termina en la constitución de proteínas. Bien. A grosso modo, podemos referirnos a todos aquellos elementos de naturaleza nucleica y de naturaleza proteica, es decir, ácidos nucleicos y proteínas, como la GRN, la Gene Regulatory Network, la red genómica, ¿sí? Aunque el concepto está escrito en los libros para aludir a los genes, en realidad las proteínas y los genes actúan de esta manera reticular, en red. Esta figura que vemos aquí representa muy bien, ¿sí?, cómo son este tipo de interactores. Aunque es un dibujo genérico, podemos imaginar, ¿sí?, que los puntos rojos corresponden a proteínas, que los puntos azules corresponden a RNA y que los puntos azules claros corresponden a DNA. No tiene por qué ser así, pero es un ejemplo genérico. De esta manera podemos ver que hay elementos que interactúan, que se conocen como interactores, ¿sí?, y las líneas que unen estos puntos se conocen como interacciones. Bien. ¿Cómo podemos entender la red genómica? Voy a adelantar una diapositiva y ahora me regreso. ¿Sí? Bueno, la red genómica lo podemos entender como aquella estructura, valga la redundancia, que actúa de forma reticular, es decir, como un conjunto de nodos que de forma dinámica están interactuando permanentemente y que a través de estos fenómenos de interacción se regulan los procesos para lograr un objetivo, que es la adecuación celular. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente, cuando englobamos en la red genómica estos tres tipos de elementos, los nucleicos referidos a DNA y a RNA, y aparte los proteicos referidos a proteínas, tenemos una red más compleja. ¿De acuerdo? Los ácidos nucleicos interaccionan entre sí y las proteínas interaccionan con los ácidos nucleicos y las proteínas interaccionan entre sí. ¿De acuerdo? Bien, me regreso aquí
a esta diapositiva. Fíjense, este tipo de representación siempre es una imagen simplificada de la complejidad celular. ¿A qué me refiero? Imagínense que este punto, por ejemplo, o este punto, sí, corresponde a una glucosa quinasa, ¿no? Una glucosa, una proteína cuya función es adicionar un grupo fosfato a la glucosa. Bueno, en este caso vemos que está representada por un punto, ¿sí? Está representada por un punto. Pero la complejidad de la red genómica fácilmente nos hace ver que no hay una sola proteína, ¿sí?, de esta clase en la red celular, ¿de acuerdo? Y en este caso esta proteína, pues imagínense, tiene todos estos puntos de interacción con quién sabe qué otros núcleos, ¿sí? Otros núcleos, digamos, de regulación al interior de la célula. Puede que esté coordinada con una isomerasa, con un cofactor que tiene que ver con la incorporación de magnesio, con un regulador de transcripción de otro gen, con otra parte del metabolismo, sí, es decir, estas líneas de interacción nos permiten visualizar los procesos por los cuales un gen está relacionado con otra parte de la red, ¿de acuerdo? Cuanto más cantidad de líneas pasan a través de un interactor, más relevante es en la célula, ¿de acuerdo? Hay nodos, ya veremos que esta red es muy homogénea, pero hay otro tipo de representaciones donde sí se ven claramente cómo hay unos nodos con mayor relevancia por la cantidad de interacciones que se establecen entre sí con otros núcleos y otros que están más separados, más alejados, ¿de acuerdo? Bien. Esta estructura reticular, ¿sí?, es completamente importante en los sistemas biológicos por una razón importante, y es que la red es redundante. ¿Qué significa que la red es redundante? Que aunque los interactores en la célula contienen un alto grado de especificidad, ¿sí?, el hecho de que se pueda suceder un error o un problema en los procesos o mecanismos de replicación que deriven en que haya algún punto de la red que no funcione, esta manera de funcionar de las células posibilita que a través de otros nodos esa función que no está presente por este problema finalmente se pueda cubrir parcialmente. Este método, esta dinámica de funcionamiento nos permite entender por qué los sistemas biológicos son adaptativos. La adaptación proviene de este proceso, esta manera intrínseca de redundancia de las redes genómicas, ¿de acuerdo? Hay múltiples nodos que son capaces de suplir eventualmente algunas inconsistencias que se puedan generar por procesos erróneos durante el mecanismo de replicación, ¿de acuerdo? Bien, entonces la red genómica tienen que entenderla como una estructura reticular, ¿sí?, en el cual encontramos interactores y en el cual encontramos interacciones. La complejidad de la red hay que entenderla en términos tanto cualitativos como cuantitativos. Cuanto mayor cantidad de interactores hay, mayor cantidad de tipos de interactores hay, ¿sí?, y mayor cantidad de interacciones establezcan entre sí los interactores, ¿de acuerdo?, mayor complejidad tendrá la red, ¿sí? Bien, esto es algo importante. Si vamos a analizar el tipo de interacciones, los ácidos nucleicos interaccionan entre sí por el mismo fenómeno que veíamos durante el proceso de replicación, es decir, existe un fenómeno de complementariedad de bases entre purinas y pirimidinas. Entonces, para la interacción DNA-DNA tendremos el mismo fenómeno de complementariedad que para el DNA-RNA y para el RNA-RNA. Es un fenómeno basado en las leyes de Chargaff, de purina-pirimidina. Pero también se dan procesos de interacción entre DNA y proteínas y entre RNA y proteínas, e incluso entre proteínas y proteínas. Me voy a ir hacia el final de la presentación, ¿sí?, para que podamos visualizar cómo es, por ejemplo, un mecanismo de interacción proteína-proteína, ¿sí? Los mecanismos de interacción proteína-DNA
claramente los hemos visto con los factores de transcripción, donde encontrábamos un DNA binding site o un sitio de unión o dominio de unión de la proteína a un ácido nucleico. Hay un punto de reconocimiento entre la secuencia nucleotídica y la secuencia aminoacídica. Y adicionalmente los factores de transcripción interaccionan con otras proteínas. Entonces tenemos también dominios de unión proteína-proteína. El ejemplo que vemos ahora en pantalla es claramente un tipo de interacción que se puede dar entre proteínas. Imagínense, esta proteína interacciona con esta proteína, ¿sí? Entonces aquí tenemos un punto de unión, ¿sí? Ahora bien, puede ser que aquí se pegue otra proteína, que aquí se pegue otra proteína, ¿de acuerdo? Cada uno de estos puntos que estamos señalizando debería verse en la red genómica de forma simplificada a través de una línea, ¿sí? Ahora bien, les indico que en la red genómica no solo tiene por qué haber una proteína de este tipo, puede haber muchas más proteínas. ¿Por qué puede haber muchas más proteínas? Porque hay un fenómeno que habíamos estado revisando en sesiones anteriores, ¿sí? Que es el de la regulación de la expresión, ¿sí? La regulación de la expresión es el mecanismo que nos permite entender cómo a partir de una región reguladora se pueden producir una cantidad variable de secuencias de RNA o para el proceso de traducción una cantidad variable de secuencia aminoacídica que deriva en una proteína. Entonces, si tenemos una expresión fuerte, tendremos una constitución de moléculas de RNA grande, si la comparamos con una expresión débil, ¿sí? Ahora, si nos fijamos en esta red, si pudiéramos visualizar la red genómica real, ¿sí? Si la pudiéramos imaginar, entonces este punto podría estar representado 10.000 veces, y este 15.000, y este 8.000, y este 3.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la complejidad de la red se multiplica exponencialmente, ¿sí? Bien. Esto es en el ámbito molecular al interior de la membrana, ¿sí? ¿Por qué es interesante que podamos trascender la idea de este concepto a otras escalas de la complejidad de los sistemas vivos? Porque esta manera de funcionamiento es escalable a los tejidos, a los órganos, a los sistemas, a los aparatos, a los organismos, las poblaciones, los ecosistemas, ¿sí? Es decir, imagínense, si vamos al nivel ecosistema, podemos decir que esto es un ratón y está interaccionando con una lechuza, con un gato montés, con un escarabajo, con una escolopendra, con una herbácea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las redes genómicas ecosistémicas y las redes genómicas al interior de la membrana, moleculares? Es el grado de obligatoriedad por el cual esta red es capaz de adaptarse al medio. Es decir, si estábamos con que esta era la glucosa hexoquinasa, ¿sí? Entonces tienen que interaccionar con el transportador de glucosa, que es el que permite que la glucosa acceda al interior. Debe haber una interacción obligada, ¿sí? Debe haber una correlación entre los transportadores de glucosa y la presencia de proteínas que fosforilan glucosa. Si no se da esa interacción, pues la glucosa no se fosforila, no se metaboliza, la célula no obtiene energía y finalmente se muere. Por lo tanto, el grado de obligatoriedad es máximo. Al interior celular, estas interacciones son obligadas. La ausencia de las interacciones deriva en un proceso deleterio que finalmente puede desembocar en la muerte. Si transitamos al lado ecosistémico, el hecho de que el ratón interaccione con la herbácea, con la escolopendra y el gato montés, ¿sí? Tenemos una situación diferente porque quizá no tienen por qué interaccionar con la lechuza, ¿de acuerdo? El grado de obligatoriedad es diferente. La plasticidad o la variabilidad a nivel ecosistémico es mucho mayor que a nivel celular, desde el punto de vista del grado de obligatoriedad de la reacción, ¿sí? Esto incluso puede ser escalado, ¿de acuerdo?, a las redes sociales. Nada más que la parte de redes sociales preferiría que ya la aborden en conjunción con las redes ecosistémicas, porque tienen conceptos mucho más cercanos. Estamos en
un nivel de complejidad en los sistemas biológicos mucho más pequeñito, ¿sí? Al interior de la membrana. Bueno, entonces, siguiendo con este concepto, la otra idea que quería transmitirle, ¿sí?, es esta noción. Teniendo en consideración el concepto de red genómica, vamos a abordar la idea de recombinación, ¿sí? Bien. Simplemente les adelanto que la evolución de los sistemas biológicos se basa en la generación de variabilidad. ¿Para qué es necesaria la presencia de variabilidad? Porque los organismos están expuestos a un ambiente intrínsecamente variable. Por consiguiente, una de las maneras, o la principal manera en cómo los organismos pueden mantener su capacidad adaptativa es teniendo una variabilidad intrínseca. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres fuentes de variabilidad que permiten entender la diversidad biológica y en las que profundizó Darwin, que son básicamente la mutación, la recombinación y la selección, ¿sí? En cuanto a la mutación, voy a abordar algún tema colateral concerniente a la idea o noción de mutación en este mismo tema, pero voy a profundizar posteriormente cuando abordemos el tema de bases moleculares de las enfermedades, el concepto quizá más cercano, más aterrizado en los libros de lo que es la mutación. También la selección, ¿sí? La selección es el proceso por el cual, una vez que los organismos están presentes en los sistemas, son obligados a tener una serie de tendencias adaptativas. Por lo tanto, una serie de genotipos que finalmente expresan un fenotipo podrán sobrevivir mientras que otros no. Es el proceso de selección natural. Y el que nos queda es la parte de recombinación, ¿sí? La recombinación es un concepto mal entendido y es un concepto mal explicado, ¿de acuerdo? Teniendo en consideración el concepto de red genómica, en el siguiente vídeo voy a aproximar la idea de recombinación, que es, les adelanto, el proceso fundamental por el cual los organismos generan variabilidad genética.